Ya. Entonces, para la pregunta 1, nos están diciendo que el aeropuerto B está a 300 millas del aeropuerto A. ¿Ya? Entonces voy a tener aquí un aeropuerto A, aquí un aeropuerto B. Dice a un rumbo de n 50 grados E. Ya eso quiere decir que desde el norte, que el norte estaría acá, y aquí el este, desde el norte está a 50 grados como de inclinación hacia el este. ¿Ya? Entonces, aquí está esa inclinación que está en la que está un aeropuerto con respecto al otro. ¿Ya? Entonces, tenemos esa inclinación, la distancia que hay entre los dos aeropuertos son 300 millas, y dice, un piloto que desea volar desde A a B, erróneamente vuela la dirección al este, ¿ya? A esa velocidad durante 30 minutos. ¿Ya? Cuando se da cuenta del error, entonces la pregunta uno dice, ¿a qué distancia está el piloto de su destino en el momento en que se percata del error? ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco, tengo los dos aeropuertos, y el piloto vuela hacia el este. ¿Ya? Entonces vuela hacia acá, y en este punto, que es pasado los 30 minutos, se da cuenta que se equivocó. Entonces, si nos preguntan la distancia a la que se encuentra el piloto del aeropuerto, ¿por qué cosas nos están preguntando? Sería este segmento, esta línea apuntada, ¿cierto? Entonces nos están preguntando por SD. ¿Ya? Pregunta, si la velocidad a la que va son 200 millas por hora y a los 30 minutos se da cuenta que se equivocó, entonces ¿cuánta distancia alcanzó a recorrer? 100 millas. 100 millas, ¿cierto? Entonces esta de acá sería 100 millas. Ujú. Entonces, básicamente nosotros tenemos un triangulito, ¿por cierto? Tenemos el triangulito que sería este de acá, este es 300, este es D y este es 100, ¿cierto? Entonces nos están preguntando la distancia D. Eh, si nosotros quisiéramos encontrar la distancia D, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué cosa para el lado de triángulos tenemos? ¿Qué teoremas? Esto Tenemos, era teorema del coseno sí, ya. Entonces, mira, tenemos y el coseno. teorema del seno y del coseno, ¿ya? Entonces, esto es para que razonemos un poco. De partida a nosotros nos falta un ángulo en el triángulo, ¿ya? ¿De dónde nos podemos sacar algún ángulo? O sea, si sabemos que ese trozo, ese segmento de ángulos extendido, esos 50 y asumimos que son, o sea, asumo que son 90 grados. ¿Sí? Sí, ya, entonces son 40, Entonces, este ángulo de acá es 40 grados, ¿cierto? 40 grados. claro. Ya, entonces, vamos a razonar un poco. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos usar el teorema del seno? ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema del seno? Si yo tengo un triángulo, no sé, de lado A, B, C, y este es gamma, alfa, beta, el teorema del seno nos va a decir que yo tomo un ángulo, el seno de un ángulo, entonces, por ejemplo, seno de alfa, y este es comparable con su lado opuesto. ¿Ya? Entonces, partido en A. Y si lo hago con gamma, por ejemplo, seno de gamma, ¿con qué lado lo puedo comparar? Con el opuesto, ¿cierto? Con partido en C. ¿Ya? Y así con el seno de beta, lo comparo con el que está el lado opuesto, que sería el B. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos hacer aquí lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el problema con hacer eso? Que ahí todos los ángulos son, o sea, me refiero, está todo en la misma razón. Eh, mira, no es tanto eso, sino que si uno quisiera hacer eso acá, ya por ejemplo lo hago con D. Seno de 40 y tomo el lado opuesto, que sería el D. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, podría hacerlo con este o con este. Con ese lado. Entonces, por ejemplo, ya voy a tomar el 100. 100. Pero ¿cuál es este ángulo de acá? No lo conozco. Entonces, otra Claro. incógnita que estoy agregando al problema. ¿Ya? Entonces, parece que por ahí no va la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el teorema del coseno por otro lado. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno, si se dan cuenta, es como Pitágoras. ¿Ya? Entonces nos dice, tomen el lado que ustedes quieren encontrar. ¿Ya? Sería d cuadrado igual a lo otro lado al cuadrado. Sería 100 al cuadrado más 300 al cuadrado. ¿Ya? Eso es Pitágoras, ¿cierto? Pero aquí falta un término que sería menos dos veces la multiplicación de los lados que yo conozco, 100 por 300. Y aquí le ponen además
el coseno del ángulo que está opuesto al lado que yo no sé. ¿Ya? Coseno de 40. Ah, perfecto, entonces aquí ya tengo una expresión para el D. ¿Ya? Entonces, en este caso hay que usar el teorema del coseno. ¿Ya? Para los que no se acuerden, voy a escribir todo esto ordenadito. ¿Ya? Si yo tengo un triángulo A, B, C, aquí por ejemplo le pongo alfa, beta y gamma. Un momentito, chiquillos, por favor. Ahora sí. Entonces el teorema del coseno, ¿qué me va a decir? Bueno, toma en cualquier lado. Ya, por ejemplo, hagamos todo el análisis con el C. ¿Ya? Entonces va a ser Pitágoras, C cuadrado igual al otro 2 lados al cuadrado, menos, y aquí es donde agregan el término que sería los dos lados que conozco, A por B en este caso, por el coseno del ángulo que está opuesto a este lado, ¿ya? Que sería gamma. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier otro lado. Por ejemplo, ya si yo hago el análisis con el A, hago Pitágoras, A cuadrado igual al otro 2 lados al cuadrado, menos la multiplicación de los otros dos lados, por el coseno del ángulo que está opuesto al lado que yo quiero descubrir, que sería el alfa. Y lo mismo en el otro caso. Entonces, recapitulando un poco, tengo acá este triángulo que sería 40 grados acá, 300 millas acá, 100 acá, y a mí me interesa el D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda D cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, que sería Pitágoras esta parte. Aquí fíjense, ¿qué pasa cuando el ángulo que está acá es 90? ¿Cuánto coseno 90? 0. Cero. Entonces fíjense, si el ángulo es 90, esto es cero y se recupera Pitágoras. Así que bien bonito eso. Entonces sería 100 al cuadrado, 300 al cuadrado, menos 2 por 100 por 300, por el coseno 40. ¿Ya? Y esto simplemente ya es desarrollar un poco. Se llega a que D es igual a, bueno, D va a ser la raíz de todo esto. Entonces, desarrollando eso se queda 232,45 millas. ¿Ya? Si a ustedes les pasa esto en la prueba, me imagino que, bueno, desarrollando y después dejando esto igual, si es que no les dan cuánto vale el coseno del ángulo que está acá, debería estar bien. ¿Ya? No, no les van a pedir que hagan esos cálculos a mano hasta llegar a eso. O sea, sí, pues eso mismo preguntar que si nos dejan expresado un ángulo que no, como de los no conocidos, me refiero. Ah, no, 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 no van a pedir que lo calculen. Ya. Generalmente, si quieren que calculen algo, aquí les van a poner, no sé, 30, 60, ángulos conocidos. ¿Cachai? Pero más allá de eso, no, o sea, no te preocupes por eso. Ya, entonces, básicamente, esta es la distancia a la que está el piloto una vez se da cuenta de que iba por el camino equivocado. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte? Nada. De momento no. Ya, perfecto. Entonces dice, pregunta 2, dice, ¿qué rumbo debe tomar su avión para llegar al aeropuerto B? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Ya. Una vez que el piloto se paró acá, dijo, bueno, estoy a una distancia D. Con respecto al norte, ¿en qué inclinación me tengo que ir para llegar al aeropuerto? ¿Se entiende? Entonces, básicamente me están preguntando cuánto es este ángulo chiquitito de acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Claro. Entonces, si me preguntan ese ángulo chiquitito, ¿a alguien se le ocurre cómo encontrarlo? Ahora se podría ocupar el teorema del seno. Claro, ¿y con qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, con el ángulo 40 y la ¿Ya? distancia D, que ya la conocemos, Perfecto, ese es y el dato. con 300 y el ángulo que nos faltaría. Exacto, entonces vamos a hacer eso, pero quiero que se den cuenta de algo. Cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a obtener todo este ángulo de acá, ¿cierto? Y a nosotros que nos interesa este cachito de ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar este ángulo de acá? Le restamos 90. Exacto, 90, porque este ya sería un ángulo recto. ¿No? Entonces, esa va a ser la estrategia que tenemos que usar. Entonces, ahí, como dijo el compañero,
para el ejercicio B, tomamos, en este caso, seno de, déjenme dibujar esto, este es 40, este es 300, este es 100, esta es la distancia D que ya conocíamos, y a este ángulo, por ejemplo, le vamos a poner alfa, ¿ya? Entonces el teorema del seno, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el seno del ángulo que queremos encontrar, partido en el lado que está opuesto, que sería 300, tiene que mantener la proporción o ser igual al seno de un ángulo que conozcamos, que en este caso sería 40, partido en el lado opuesto, que sería D. ¿Ya? Entonces aquí simplemente despejamos. Seno de alfa igual a 300 por seno de 40, partido en D. ¿Ya? Y ya, bueno, este va a tener un valor, esto va a tener un valor y esto lo conozco. Perfecto. Entonces yo llego a que seno de alfa es igual a un numerito n. ¿Ya? Esto lo quieren meter a la calculadora, así. Lo meten a la calculadora si quieren. Pregunta, si yo tengo el seno de un ángulo igual a un número, ¿cómo encuentro el ángulo? A mí me gustaría llegar a algo de alfa igual a alguna cosa. Con la inversa del seno, seno a la menos 1. Claro, ya. ¿Vieron la inversa? Eso es el arcoseno, ¿no? El arcoseno. Pregunta, ¿en la calculadora saben hacerlo? Sí, creo que sí. Ya. Este numerito, entonces, chiquillos, vendría siendo la multiplicación de todas estas cosas. Vendría siendo 0.8295. Ya. ¿Alguien tiene calculadora a mano para que me calcule cuánto sería el ángulo entonces? A ver. Entonces sería... Me da 56,04. 56,0. Claro. sí, eso mismo, sí. 0,5 aprox. Por el decimal que viene. 56,05 lo 5. abajo. ¿Ya? Aprox. Ya, chiquillos, para los que no sepan calcularlo, arriba las funciones trigonométricas en la calculadora, por ejemplo, el seno, sale en amarillo o un seno inverso. ¿Ya? Para acceder a eso, apretan el shift, apretan la casilla del seno y les va a salir seno a la menos 1 y después ponen el numerito, ya que en este caso sería 0.8295. ¿Ya? Y ahí calculan el ángulo. ¿Ya? Fíjense, y aquí quiero que analicemos algo. Nos da un ángulo de 56 grados, ¿ya? Pero fíjense el dibujo. ¿Tiene sentido que ese ángulo sean 56 grados? ¿Tiene sentido o no? No, No no. tiene sentido, ¿cierto? Porque este es un ángulo de más de 90 grados. Entonces la pregunta ahí, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces fíjense, nosotros tenemos el círculo unitario, ¿ya? Y yo, por ejemplo, digo, ya, seno de algo igual a un medio, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué seno, o sea, qué ángulo me hace que el seno sea un medio? ¿Qué ángulo sería ese? Seno de 30, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Sí. 30 grados. ¿Ya? Entonces, aquí esta cosa sería así. El coseno es el eje X y el seno es el eje Y. ¿Ya? Entonces, que el seno sea un medio, significa que para ese ángulo, cuando yo lo tiro ahí, me cortan el un medio acá. Pero fíjense, para el ángulo de acá igual también, pues. Ese ángulo también me cumple lo mismo. ¿Y qué es ese ángulo? Recuerden que los ángulos se miden Esto es 30 más 90, ¿no? 30. No. No. ¿Tú No, decís que porque este no es es 30? del... Ya. O Es- sea, claro, es que... Eso no, por simetría, este ángulo de acá es 30. O sea, va, eso sí. ¿Ya? Entonces, este ángulo de acá, ¿quién sería? Sería, por ejemplo, irme de 0 a 180 y devolverme a 30. Entonces serían 180 menos 30, Ah, 150 100, grados. 150, claro. Claro, entonces todo este ángulo de acá grande es 150 grados. ¿Ya?
Entonces con eso, ¿intuyen lo que pasó acá? ¿Intuyen qué es lo que pasó? Claro, pues La, lo tenemos en el la calculadora me otro da, lado. me da Sí. acá el valor. Nos da el ángulo que está sobre. El primer cuadrante, ¿cierto? Claro, sí. Entonces a mí me interesa el ángulo que está al otro lado. ¿Cómo obtengo ese ángulo entonces? Prestándolo a Dándoselo 180. a 180. 180, exacto, ¿ya? Entonces en realidad el alfa, este es como un alfa que me dio la calculadora, pero el alfa de verdad sería 180 menos ese alfa que me dio la calculadora. ¿Ya? 56,5. Perdón. 180 menos 56,05. ¿Ya? Y entonces estos chiquillos sería 123,95. ¿Ya? Entonces es súper importante que analicen bien los resultados que les dan. ¿Ya? La calculadora no les va a hacer la cama, así que tengan mucho ojo con lo que les arroja eso. ¿Ya? Perfecto, entonces este es el ángulo alfa, 123,95. Y habíamos dicho qué cosa, que el cacheto que a mí me interesa, que este de acá, ¿quién sería? Sería 90, perdón, sería el alfa menos el 90, ¿cierto? Y esto me da 33,95 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que el piloto se da cuenta de que está mal, ¿cuánto se tiene que desviar hacia el noroeste? Sería desde el norte, se tiene que desviar 33,95 grados al... ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No se tiene que desviar del este al norte. Eh, ¿Cómo? Que no se debería desviar del este al norte. O sea, podría hacerlo así, por ejemplo, podría decir que el piloto, no sé, el avión está mirando hacia allá. Claro, ahí tendría que desviarse algo así, ¿ya? Pero sería bajo otro ángulo entonces, sería bajo el ángulo de Ya. acá, ¿ya? Pero aquí nosotros como que estamos asumiendo que el avión está mirando como hacia arriba y se tiene que desde ahí desviar hacia allá. ¿Cuánto ese ángulo de ahí? Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Chiquillos, dudas? ¿Todo claro? Sí, está claro. Perfecto. Entonces vamos con la pregunta 2. Pregunta 2 entonces sería un límite. Entonces ahí se calcula el límite de cuando x tiende a 1 de esa cosa de ahí, ¿ya? Entonces el límite, cuando x tiende a 1, de coseno de pi medio de x, y aquí 1 menos raíz de x. Ya, entonces, a primera vista, ¿qué se le ocurre hacer? Esto ya tiene que ser un truco de bloqueado. O sea, tenemos que sacar la raíz de abajo. Claro, bueno, algo que estoy haciendo mal acá es de partida evaluar, ¿ya? Si ustedes evalúan, aquí les va a quedar 0 sobre 0 y tienen que hacer algo, ¿ya? Ah, bueno, sí, sí. Ese paso ya lo he saltado. Entonces ya, lo primero que me molesta es la raíz. Bueno, ¿cómo elimino la raíz? Multiplico por el conjugado, ¿cierto? Entonces sería 1 más raíz de x. 1 más raíz de x para mantener la igualdad. Entonces el límite, cuando x tiende a 1, voy a dejar el 1 más raíz de x quieto arriba. Coseno de pi x medios. Y abajo me queda la suma por diferencia, entonces sería 1 al cuadrado 1 menos la raíz de x al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, consejo, siempre cuando ustedes tengan límites trigonométricos, traten de hacer que el límite tienda a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí van a poder de repente usar el límite de cuando x tiende a cero, de seno de x, partido en x. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para, en vez de que este límite tienda a 1, hacerlo tender a cero? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se les ocurre acá? Eh, Podríamos hacer un cambio variable, ¿cierto?
¿ya? Entonces, por ejemplo, si hacemos el cambio variable, ¿ya? Por lo general, chiquillos, el cambio variable, esta misma expresión lo grita de repente. ¿Ya? Entonces, ¿quién podría ser nuestro cambio variable? Que u sea igual a raíz de aquí. ¿Ya? A este de acá. Sí. Ya, por lo general ese cambio variable, no sé si funciona muy bien porque después vamos a tener que reemplazar un u cuadrado acá. Y coseno de cosas al cuadrado va a ser medio feo. ¿Ya? Entonces, Ah, bueno. podríamos hacer 1 menos x. ¿Ya? Entonces, fíjense, si hacemos el u igual a eso, cuando el x tiende a 1, ¿a cuánto tiende el u? 1, 0. Tiende a 0, ¿cierto? Entonces, ese es como un primer paso de que el cambio variable está bien. Teníamos ya algo que tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ahora donde haya un x, tenemos que reemplazar el valor de x, que sería en términos de u, sería x es igual a 1 menos u. ¿Ya? Entonces aquí hacemos todos los cambios, entonces sería el límite, cuando el u tiende a 0, de 1 más raíz de x, pero el x ¿cuánto vale? 1 menos u. Por coseno de pi medios, por x, pero el x ¿cuánto vale? 1 menos u. Y abajo el u, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar un poquito esto. Límite, cuando u tiende a 0, de 1 más raíz de 1 menos u. Y esto de acá, si se dan cuenta, vamos a escribirlo aquí como aparte. Coseno de pi medios de 1 menos u es coseno de pi medio menos pi medios de u. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, cuando uno le sumaba o restaba algún ángulo aquí, cambiaba el signo, se transformaba en seno, qué sé yo. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Cuánto sería coseno de... Déjenme escribirlo acá. Recuerden que coseno de alfa menos beta sería coseno, coseno. Entonces sería coseno de alfa, coseno de beta. Si aquí tengo un signo menos, aquí voy a poner un signo más. Entonces sería seno de alfa, seno de beta. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo aquí coseno de pi medios menos pi medios u? Sería coseno de pi medios, coseno de pi medios u, más seno de pi medios, seno de pi medio u. ¿Coseno de pi medios cuánto vale? O coseno de 90, ¿vale? 0, ¿cierto? El seno Ah, de pi medio o seno de 90 vale 1. Entonces lo único que me sobrevive sería seno de pi medios u. ¿Ya? Entonces, este coseno de acá, que era medio feo, se transforma en seno de pi medios, perdón, seno de pi medios u. Y esto partió no. Entonces, fíjense, ya de partida me apareció un límite cuando tiende a 0, me salió un seno y abajo un u. ¿Ya? Entonces ya está medio cantado lo que hay que hacer, ¿por cierto? Voy a escribirlo aquí de nuevo. Seno límite cuando tiende a 0, de 1 más raíz de 1 menos u. Y aquí me va a quedar seno de pi medios u y acá u. Entonces déjenme escribir ese u aquí abajito, abajito del cero. ¿Qué le falta a esto de acá, para que sea igual a lo que está aquí dentro del seno? ¿Qué le faltaría a esa cosa? Le faltaría multiplicarlo por mi medios. el pi medio, ¿cierto? Entonces multiplico pi medio arriba y abajo. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que límite cuando u tiende a 0 de 1 más raíz de 1 menos u. Y aquí me va a quedar seno de u, perdón, pi medios u. Y abajo me va a quedar, juntando estos dos, pi medios u, ¿cierto? Por el pi medios que me queda afuera. Cuando tiende a 0 el u, ¿este límite a dónde tiende? Perdón, como que se me cortó un poco. ¿Qué cosa?
Cuando u tiende a 0, ¿a dónde tiende este paréntesis, este límite? ¿A dónde va eso? ¿Cuál es el valor de ese límite? O sea, porque está multiplicando por 0, pero ¿Ya? Por ejemplo, recuerden que el límite de cuando manzanita tiende a 0, de seno de manzanita, partido de manzanita, ¿cuánto vale ese límite? Vale 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un límite de algo que tiende a 0, de ese algo en un seno partido en ese algo, ese límite vale 1. Entonces aquí tengo entonces eso tiende a, o sea, eso es 1, este 1, ¿cierto? ¿Ya? claro. Y cuando yo evalúe en u, me va a quedar 1 más raíz de 1, ¿cierto? Claro. Por pi medio. Entonces esto sería 2 por pi medio, sería pi. Entonces eso vale el límite. Entonces, consejo, chiquillos, límites trigonométricos siempre ténganlo. Si aquí tenían tendiendo a 1, hagan un cambio de variable para que les quede tendiendo a 0. Si le aparece un seno, genial, porque aquí van a ocupar siempre este límite. Traten de armarlo. Aquí, por ejemplo, tenía algo, pero ese algo tenía un pi medios y abajo tenía ese casi algo, porque le faltaba el pi medio. Entonces voy y multiplico pi medio de arriba y abajo. Armo el límite y una vez me doy cuenta de que tengo la forma ya que necesito, yo sé que ese límite tiende a 1 y lo demás simplemente lo evalúo. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? No. Ya, perfecto. Vamos con... Dice problema 3. Ya. Determina las asíntotas de la función tanto. Ya. ¿Asíntotas vieron? Creo que recién lo vimos. Sí, creo que recién lo empezamos a ver la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Entonces, un repaso de asíntotas. ¿Ya? De las asíntotas existen tres tipos. Las que son verticales, las que son horizontales y las que son oblicuas. ¿Ya? De las verticales siempre son una expresión que va a ser una fracción. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso no se podría hacer x más 1 partido en x menos 1. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Dónde tiene problema esta fracción? ¿O dónde tengo problema de que se indetermine? En x igual a 1. En x igual a 1. Entonces, fíjense, aquí en el 1 va a haber una recta que el 1 no lo puede tomar. ¿Ya? Entonces, fíjense. Cuando yo me acerco al 1, por aquí por la izquierda, ¿ya? Esta cosa es positiva o es negativa. Arriba es positivo, ¿cierto? Y abajo me estoy acercando por valores más chiquititos, no sé, 0, 9. Entonces siempre esto va a ser más chiquitito que 1, que menos 1. Entonces esto va a ser negativo. Significa que el signo total de esto va a ser negativo, así que me voy a ir a menos infinito cuando me acerque al 1. En cambio, si yo me acerco por la derecha, lo de arriba sigue siendo positivo, pero acá abajo ya me estoy acercando por valores más grandes que el menos 1. Entonces va a ser positivo. Entonces cuando yo me acerque por la derecha, va a ser así. Voy a irme a más infinito. Y aquí me voy a ir a menos infinito. Por supuesto, si yo tengo más de algún factor aquí, por ejemplo, ahora tengo un x menos 2, y después aquí en el 2, voy a tener otra asíntota en la cual me puedo ir así, y generalmente, por ejemplo, la función tangente es la que sufre esas cosas. ¿Ya? Por eso la gráfica es media complicada en algunos valores. Entonces las asíntotas verticales básicamente son líneas rectas hacia arriba, donde la función no puede tomar ese valor. ¿Qué pasa con las horizontales? ¿Ya? Las horizontales son, por ejemplo, funciones de este tipo. Que el x, donde siempre que es más grande, por ejemplo, tiende a infinito, la función puede tomar un valor así. ¿Ya? Se acerca a la recta, a la asíntota, pero nunca la llega a tocar, ni a pasar hacia el otro lado, ni nada. ¿Ya? Se acerca
Y básicamente eso. Por ejemplo, la típica función es 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? 1 partido en x cuadrado, mientras el x es más grande, más se acerca al 0. ¿Ya? Y mientras más se acerca al 0, va hacia el más infinito. Entonces tiene una asíntota vertical en x igual 0 y es horizontal cuando x tiende a infinito. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué pasa con las rectas oblicuas? Las asíntotas oblicuas. Una asíntota oblicua va a ser una asíntota que va a seguir una recta. Por ejemplo, podría ser igual x. ¿Ya? Entonces va a ser una asíntota así. Donde la recta, por ejemplo, puede venir así. Y se pega a esa igual x, pero nunca la toca. ¿Ya? Es oblicua porque va como en diagonal. Entonces, esos son los tres tipos de asíntotas que podemos encontrarnos. Claramente puede ser negativa también. Puede tener cualquier pendiente. ¿Ya? Puede tener algo así. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende la idea? Sí, La pregunta es, bueno, ¿cómo la encontramos? ¿Ya? Entonces, las asíntotas verticales se encuentran de la siguiente forma. Para encontrar una asíntota vertical, vemos cuál podría ser el punto problemático en la función. ¿Ya? En este caso, ¿cuál punto podría generar problema en la función cuando evaluamos el algún menos punto? 2. El -2, ¿cierto? Ya, entonces aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros evaluamos el -2, nos queda 2 por -2 al cuadrado más 3 por -2, -1. Y aquí sería x más 2, perdón, -2. Entonces arriba me va a quedar 8 menos 6 menos 1 menos 7 sería 1 sobre 0. ¿Ya? Entonces dense cuenta que esta es una indeterminación distinta a las que teníamos antes. Pues antes teníamos indeterminaciones de 0 sobre 0. Sobre eso, claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros decíamos, bueno, tiene que haber un factor x, x más 2 arriba y abajo que me anula. ¿Ya? Aquí no, pues, aquí hay un 1. Quiere decir que yo este x menos 2 no me lo puedo echar con ninguno acá arriba. ¿Ya? Entonces, esto sí tiene una asíntota, porque esto ya no puedo arreglarlo de ninguna forma. ¿Ya? Entonces, asíntotas verticales serían en x igual menos 2. ¿Ya? ¿Por qué asíntota vertical? Porque tiene esta forma. ¿Ya? Esa es una justificación que tienen que poner. Tiene forma 1 sobre 0. ¿Ya? Entonces ahora veamos el límite cuando x tiende a 2. Y recuerden que yo me puedo acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces vamos a ver primero por la izquierda de la función que sería 2x cuadrado más 3x menos 1. Y abajo x menos 2. Entonces fíjense. Arriba, cuando yo me acerco al 2, me queda un 1, ¿cierto? Me queda positivo. Esto es un menos 2, perdón. Y aquí es un más 2. Ya, me queda positivo arriba. Me queda positivo. Y abajo yo me estoy acercando por valores menores que menos 2. O sea, no se podría ser un menos 2, menos 1. Lo importante es que abajo me queda negativo. Entonces, en total esta cosa me queda negativa. Significa que esta cosa va a ir a menos infinito. ¿Ya? Mientras que si me acerco por el otro lado, 2x cuadrado más 3x menos 1, x más 2. Arriba sigue siendo positivo, ¿cierto? Y abajo me estoy acercando por valores un poco más grandes que menos 2. Entonces serían menos 1,9, etcétera. Significa que lo de abajo es positivo. Entonces, en total esto me queda positivo, así que esto va a ir a más infinito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener mi función, y aquí en el menos 2, cuando yo me acerco por la izquierda, me voy a menos infinito. Entonces, me acerco por acá y me caigo hacia. Y cuando me acerco por la derecha, o sea, me acerco por acá, se me va a más infinito. Entonces, va a ser algo así. ¿Ya? Entonces, esa es la asíntota vertical que tiene. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Ya. Entonces, asíntota vertical, x igual menos 2. Esa es la asíntota vertical. Ya la pregunta es, asíntotas horizontales. ¿Tiene?
asíntota horizontal. ¿Cómo encuentran ustedes la asíntota horizontal? Bueno, esto es fácil. Ustedes ven el límite cuando x tiende a más infinito de la función y ven si tiene algún valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta tiene, no sé, asíntota horizontal en el 2, significa que mientras más grande sea el x, o sea, cuando tiende a infinito, esta cosa se va a ir pegando al 2, así que sería algo de este estilo, ¿ya? Nunca lo toca ni nada, se acerca nomás. ¿Ya? Entonces veamos a qué valor tiene nuestra función. Nuestra función es 2x cuadrado más 3x menos 1, y abajo sería x más 2. Límite al infinito, ¿vieron ustedes o no? Sí, creo. Ya, entonces, ¿cuál sería la estrategia para ver un límite al infinito? Es súper fácil. Ustedes tienen Era que ver, elegir un número grande, ¿no? claro, o sea, ustedes ven la potencia cuando son polinomios, ven la potencia más grande arriba y la potencia más grande abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si son iguales, el límite va a ser un numerito, ¿ya? Pero si no, lo que se hace es lo siguiente. Arriba factorizan la potencia más grande, por ejemplo, sería x cuadrado. X cuadrado entonces sería 2 por 1, más el 3x, lo puedo escribir como 3 partido en x, y este menos 1 partido en x cuadrado. Y abajo sería, la potencia más grande sería el x, y lo dejo como 1 más 2 partido en x. ¿Ya? Se me va uno de acá, entonces me queda x, y se me va este de acá. Y cuando tiro el límite al infinito, este se va a ir a 0, porque va a ser un número, partido en un número muy grande, muy, muy grande, se va a 0. Este también se va a 0, este también se va a 0. Y abajo me va a quedar el 1, pero arriba me queda un 2x, y el x se va a infinito. Así que ese ya no tengo cómo controlarlo, se me va a ir a infinito al tiro. ¿Ya? Lo mismo va a pasar cuando tiendo a menos infinito. Cuando tiendo a menos infinito, hago el mismo procedimiento, pero me va a quedar el 2x con el x tendiendo a menos infinito, así que esto se me va a ir a menos infinito. ¿Se entiende? Conclusión, cuando la potencia de arriba es más grande que la de abajo, se me va a infinito o a menos infinito. Cuando la potencia de abajo es más grande, significa que el numerito de arriba es más chiquitito que el que se va a hacer abajo, así que esto se me va a ir a 0. Y cuando los dos tengan el mismo exponente, va a ser un valor en concreto, ¿ya? De ahí vamos a ver un ejemplo de ese valor en concreto. Lo importante, ¿se entendió esto de cómo saber si se va a más infinito o a menos infinito? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Sí? Ya. Sí, ¿qué fue ese simbolito sí que puso ahí? Ese como porcentaje, que no es Eh, porcentaje. es como lo No, mismo, que eso es que hizo un procedimiento. Ah, ya. claro, el mismo procedimiento, es como Pero repetir, con, pero con infinitos negativos. claro. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Bueno, otra observación, no sé, si aquí hubiese tenido x cuadrado, si yo evalúo en menos infinito, se me va a ir a más infinito, ¿ya? El valor de este, o el signo acá, va a depender del que me queda acá, si es par, si es impar, etc. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces la pregunta, ya, esto, si les dan en ambos valores más infinito o menos infinito, significa que no tiene asíntota horizontal, significa que siempre crece, 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 o siempre decrece, decrece, decrece. ¿Ya? Bueno, la pregunta es, ¿asíntotas oblicuas? ¿Tiene asíntota oblicua? Ya. Lo que se hace acá para la asíntota oblicua, recuerden que yo les dije que iba a tener una forma de una recta. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación general de una recta? Va a ser y igual a una pendiente por x más un corte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula SM y SN? Se calcula así. El M va a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función, pero ahora partido en x. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular ese límite. Límite cuando x tiende a más o menos infinito de mi función. Bueno, mi función es 2x cuadrado más 3x menos 1 partido en x más 2. Y esto dividido en x, ¿ya? Me dejan poner el x ahí. Entonces ahora si se fijan, voy a desarrollar un poquitito. Me queda 2x cuadrado más 3x menos 1. Y aquí me va a quedar x cuadrado más 2x.
¿Ya? Entonces, fíjense, ahora yo tengo el exponente de arriba, el más grande, es igual que el de abajo. ¿Ya? Entonces, este límite va a tener un valor puntual. ¿Cómo lo encuentro? De nuevo, voy a factorizar siempre la potencia más grande. X cuadrado. Arriba me va a quedar el 2, me va a quedar 3 partido en X, y aquí me va a quedar menos 1 partido en X cuadrado. Abajo de nuevo, factoriza la más grande, que sería X cuadrado. Entonces sería 1 más 2 partido en X. Estos se me van. Consulta. Dime. Em, ¿por qué estábamos dividiendo la función en X en Porque, esta? porque, mira, la asíntota que tú querías encontrar tiene la forma y igual a mx más n. El m se calcula así. Tomas la función y la divides en x. Eso tiene alguna deducción. ¿Ya? Pero esa es la forma de encontrar la pendiente de esta recta. Tomas la función, pero la divides en x ahora. Ah, es una fórmula así Es establecida. una fórmula establecida, sí. Ah, ok, yo pensé que. Ok, sí, ok. ¿Ya? Entonces, bueno, factorizo arriba, abajo, lo elimino. Y ahora cuando el x tiende a infinito, voy a tener. Este se me va a ir a 0 porque va a ser el 1 partido en un número muy grande. Este también se me va a ir a 0 porque va a ser el 3 partido en un número cada vez más grande. Y este también se me va a ir a 0. ¿Qué me sobrevive? Me sobrevive el 2 y el 1. Y Entonces, el 1. ese límite es 2. Entonces la pendiente es. La pendiente, O sea, la recta. la pendiente de La esa recta recta va a ser es. igual 2. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo calculo ahora el n? El n va a ser el límite, esto también es fórmula, de cuando tendo a más o menos infinito, de la función menos mx, con el m que había encontrado antes yo. Ah, claro, porque es y menos la pendiente por x igual a n. Claro, exacto. ¿Sí? De hecho, esto es f de x igual a mx menos. Y después acá. ¿Ya? Entonces, esto es el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de mi función que era 2x cuadrado más 3x menos 1, partido en x más 2, menos el m que era 2 por x. Desarrollo un poco eso, límite, cuando x tiende a más o menos infinito, sumo la fracción, sería 2x cuadrado más 3x menos 1, menos 2x por x más 2. De nuevo el límite, x más 2 abajo. Fíjense que acá se me va a ir el 2x cuadrado, se me va con esto de acá. ¿Ya? A lo mejor lo voy a escribir ya. 2x cuadrado más 3x menos 1, menos 2x cuadrado, menos 4x. Se me va en esto, entonces aquí me va a quedar el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de menos x Menos menos x. 1 y de x más 2. Entonces aquí sería claro, fíjense que el exponente más grande arriba es 1 y el de abajo también, entonces el límite sería los coeficientes que acompañan, entonces debería dar menos 1. ¿Ya? Pero si todavía no lo ven claro, el procedimiento es factorizo el más grande, el, la potencia más grande de x, entonces aquí me queda menos 1 sobre x, y aquí sería también la más grande, 1 más 2 partido en x. Estos se me cancelan, este se me va a ir a 0, este también se me va a ir a 0, ¿y qué me sobrevive? Menos Menos 1 1. y 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el n es igual a 1. Entonces la asíntota oblicua tiene la forma y igual a mx, que era 2 por x, esto era menos 1, perdón, menos 1. ¿Ya? Entonces, con esto uno ya puede empezar a dibujar un poquito la función como es. ¿Ya? Recordemos que la función tenía asíntota vertical en x igual menos 2, y tiene asíntota oblicua en esta forma. ¿Ya? Y eso es algo como de este estilo, ¿cierto? Es algo así. Entonces, la función lo que va a hacer es,
cuando tendía por la derecha sería más infinito, pero después se tiene que ir pegando a esa recta, y por acá abajo viene pegada a la recta y después se va a menos infinito. Así que la función que nos dieron a nosotros tiene este comportamiento. ¿Se entiende? Claro. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes ya pueden empezar más o menos a dibujar las funciones. Pueden ver cuándo tiene asíntota horizontal, etc. ¿Ya? Por ejemplo, una función con asíntota horizontal podría ser f de x, no sé, x cuadrado más 2 y abajo x cuadrado más 4, por ejemplo. O 2x cuadrado más 4. ¿Ya? Si uno quisiera ver la asíntota horizontal de esa, tendría que ver el límite cuando x tiende a más o menos infinito de x cuadrado más 2 y abajo 2x cuadrado más 4. Ustedes hacen el mismo procedimiento, pero aquí ya cuando tienen más experiencia, dicen, bueno, la potencia de arriba y la de abajo es la misma, así que el límite va a ser los coeficientes que acompañan, así que el límite sería un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cosa tiene asíntota en el un medio, o sea que cuando el x tiende a infinito, no se quiera, pero se pega al un medio. O puede ser por arriba o por abajo, no sé, ¿ya? Eso lo tienen que ver con más calma. Pero eso es lo que denota una asíntota horizontal. ¿Qué pasa así? ¿Ya? Otra cosa importante, chiquillos, cuando ustedes encuentran una asíntota horizontal, ya no busquen una oblicua porque no va a existir. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes encuentren una asíntota horizontal, no intenten buscar una asíntota oblicua porque no la van a encontrar. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre por qué puede pasar eso? Viendo el dibujito de una asíntota oblicua. ¿Ya? Eso pasa porque una asíntota oblicua te dice, bueno, esto se va a pegar a la recta y va a subir, no sé, infinitamente. Pero una asíntota horizontal lo que te dice es que tú no puedes pasar de algún límite, por ejemplo de ahí. Entonces sería contradictorio tener una asíntota oblicua y también una horizontal. O sea, o tienen una o tienen la otra. ¿Ya? Claro. Y por último, la pregunta 4. ¿No tienen dudas algo? ¿Quedó claro? Pregunta 4. Dice, considere la función f de x igual a coseno de 2x más raíz de 3 seno de 2x. ¿Ya? Entonces aquí me piden determine el ángulo de fase de la función. Me dicen que dibuje la función y me preguntan cuántas veces se anula en el intervalo de 0 a 4pi. Ya. Pregunta. Cuando ustedes tienen una función, a ver, como un seno más o menos algún coseno, ¿ya? Y a uno le gustaría buscar ceros, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense que yo les pido, bueno, ¿cuánto es f de x igual 0? Ustedes tendrían que ver coseno de 2x tiene que ser igual a raíz de 3 seno de 2x. ¿Ya? Eso es medio feo para trabajarlo. ¿Ya? En cambio, a uno lo que le gustaría tener es algo, no sé, todo junto en un seno de alguna cosa, igual 0. Eso ya es más fácil de encontrar los ceros, por ejemplo. Entonces aquí la motivación para este tipo de problema es, bueno, ¿cómo nosotros resta o suma de senos con coseno lo juntamos en resta, o sea, lo juntamos en un puro seno? ¿Cómo será eso? ¿Ya? Entonces vamos a tener algo. Vamos a tratar de esta cosa de acá que sería f de x igual a coseno de 2 por x menos raíz de 3 seno de 2x. Vamos a tratar de dejarlo todo junto en algo de la forma a seno de el mismo ángulo que sería 2x más algún ángulo de desfase. ¿Ya? Esa es la idea que nosotros queremos construir. Entonces yo les voy a enseñar un procedimiento desde el cual pueden pasar de algo así a algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Ya? El valor A que ustedes ven ahí se va a calcular así. Va a ser la raíz de los coeficientes que están acá, al cuadrado. Básicamente va a ser Pitágoras. Entonces sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Entonces sería raíz de 4 igual 2. ¿Ya? Eso es sencillito. Ahora lo que yo voy a hacer es decir, bueno,
tengo un coseno y el coeficiente que acompaña es un 1. ¿Ya? Entonces voy a decir, si tengo coseno, voy a decir que seno de algún ángulo de alfa tiene que ser igual a el coeficiente que acompaña partido en el valor de A que yo encontré, en 2. Con signo y todo. Y si tengo un seno, voy a decir que lo contrario, coseno de ese mismo ángulo que trato de encontrar va a ser igual a el coeficiente que acompaña al seno, con signo y todo, menos raíz de 3, partido en el mismo ángulo, o sea, perdón, en esta cosa de acá, en 2. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de hacer eso? ¿Ya? La idea es dejar algo de la forma, estoy diciendo, el 1 medio es seno de alguien, entonces la idea es dejar seno de alfa, coseno de 2x, y después el contrario, menos coseno de alfa, seno de 2x. Y esto es suma de ángulos alfa, ¿cierto? Seno de sería alfa menos 2x. ¿Ya? De esa forma voy a lograr juntar todo en un puro seno, ¿ya? Encontrando este valor alfa. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Es por eso que yo digo, bueno, el que acompaña al coseno, voy a decir que es un seno. El que acompaña al seno, voy a decir que es un coseno. ¿Ya? ¿Se entiende? Me perdí. Ya, mira. Yo quiero pasar desde coseno menos un seno igual a algo que sea un seno junto. ¿Ya? Solo un seno. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a decir, aquí hay un 1, ¿cierto? Ya, digo, voy a sacar un valor A, que va a ser este mismo que está acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Tomo ese 1, lo elevo al cuadrado, tomo este raíz de 3, lo elevo al cuadrado y le saco raíz. Es Pitágoras, básicamente. Estoy sacando el módulo. Aquí lo siguiente que voy a hacer es dividir. Por ejemplo, aquí si tengo coseno, voy a decir, ya, yo quiero encontrar algún ángulo, tal que si le aplico seno, sea el que acompaña al coseno partido en este valor de acá. ¿Ya? Después digo, el seno tiene un raíz de 3 acá. Entonces voy a decir que ese raíz de 3, voy a decir, coseno, contrario al seno, tiene que ser el valor que acompaña al seno, con signo y todo, partido en 2. ¿Qué consigo con eso? Consigo tener algo de la forma seno de alfa, coseno de 2x, menos coseno de alfa, seno de 2x. Y eso es una suma de un ángulo doble. Pues recuerda que seno de alfa más menos beta es seno de alfa coseno de beta más menos seno de beta coseno de alfa. ¿Ya? Lo que yo consigo, en este caso, por ejemplo, imagínate que este de acá es el 1 que tengo ahí y este de acá es el raíz de 3. El 1 medio y el raíz de 3 medio. ¿Ya? Esa es la idea de ponerlos como cambiados. El seno lo voy a dejar acompañado de un coseno. Y el coseno lo voy a dejar acompañado de un seno. Porque esta es la forma que yo quiero para juntar todo en un mismo seno. Es medio complicado, pero ¿se entiende? Algo. Ya, ahí cuando lo veamos vamos a cachar mejor. Aileen, ya vamos a llegar a esa parte de ahí. Ya, ya síganme por mientras, ¿ya? Entonces el método va a ser calcular el A, eso claro, es pescar los coeficientes, elevarlo al cuadrado y hacer la raíz. Después digo, ya, si yo tengo un coseno, el coeficiente que lo acompaña lo divido en el valor que encontré de A, ya, en este caso sería un medio, y si está acompañado el coseno voy a decir que es el seno de un ángulo. Y al contrario, este valor de acá, con signo y todo, lo divido en el valor de A, y si lo acompaña al seno, voy a decir que es un coseno. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién es ese ángulo alfa? ¿Ya? Voy al círculo unitario. Cuando, aquí olvidémonos un poquito de este signo de acá. ¿Ya? Este no lo consideramos por mientras. Cuando el seno de alfa es igual a un medio y cuando el coseno es raíz de 3 medios. ¿Para qué ángulo alfa? Para alfa igual 30, ¿cierto? Entonces, para alfa igual 30. El de ahí. Ya. Este es el coseno y este es el seno. Cuando el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿En qué cuadrante?
Yo quiero el seno positivo, así que tiene que ser acá o acá, pero el coseno negativo, así que tiene que ser acá. Entonces yo estoy buscando un ángulo por acá. Perdón, por ahí. Ya. Por simetría este es 30, así que ¿quién es este ángulo? 150. Claro, sería irme hasta 180 y devolverme 150. O sea, devolverme 30. Entonces sería básicamente, déjenme escribir esto como bisectos. Entonces este ángulo de acá, por simetría es bisectos. Así que el de acá sería irme hasta pi y restarme bisectos. Así que sería alfa igual 5 bisectos. ¿Ya? Y después, ¿cómo yo construyo? Aquí está la fácil del método. Ahora sería así. Esta suma de dos ángulos, de dos seno y coseno, pasan a ser el A que yo encontré, así que sería 2 por seno de, conservo el ángulo de acá, que sería 2x, más, y aquí le pongo el ángulo que encontré acá, 5 bisectos. Entonces pasé de restar dos cosas a una pura cosa con un seno. ¿Ya? No sé si... Es complicado el tema esto de encontrar el ángulo acá, pero la mnemotecnia es la siguiente. Si tengo el coseno, yo voy a decir que el seno, o sea, al contrario, del ángulo que intento buscar va a ser el que acompaña al coseno partido en el valor de A. Y al contrario, voy con el seno, entonces voy a decir que el ángulo que quiero encontrar debe cumplir que el coseno es igual a el coeficiente de acá partido en A. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosa que vayan haciendo ejercicio y después se automatiza un poco. Entonces, f de x, que recuerden era coseno de 2x menos raíz de 3 seno de x, de 2x, pasó a ser 2 seno de 2x más 5 pi sextos, más 5 pi sextos. ¿Ya? Fíjense, como ejercicio, si ustedes quieren ver si son iguales, ocupen este con la suma de ángulos y van a llegar a exactamente eso mismo de ahí. Entonces ahora, una vez yo tengo la función más bonita, ¿ya? Este valor de acá es el que se conoce como amplitud. ¿Ya? El ángulo de fase, que es el que me pregunta en la parte 1, el ángulo de fase, es el ángulo tal que se me anula esto. Entonces lo que tengo que hacer es 2x más 5 pi sextos igual 0. ¿Ya? Entonces reemplazo o despejo el x sería menos 5 pi partido en 12. ¿Ya? Y en el dibujito ese ángulo lo que denota es que, por ejemplo, mi función seno inicialmente, no sé, partirá así. Esto es seno de x. Pero ahora si yo lo desfaso, por ejemplo, le sumo, no sé, pi, ahora la función se corre y va a ser algo así. Entonces, de donde estaba antes, se me corrió. Eso es el ángulo de fase. Por ejemplo, sería seno de x más pi. No sé Si si... es que la cosa es que creo que esto no lo habíamos visto todavía. Ah, ya, probablemente eso lo vean después como los elementos que tiene la función seno. ¿Ya? Ya, pero el ángulo de fase se encuentra así. Ustedes lo que esté dentro del seno lo anulan. Y este es el valor del ángulo de fase. ¿Ya? Después me preguntan, bueno, tracen la gráfica de f. ¿Ya? Este es como un ejercicio un poquito más bonito. ¿Ya? Si ustedes le dijeran, grafiquen la función f y le pasan esto, es súper feo graficar porque ustedes tienen que ver cómo se comporta cómo se comporta y después ver cómo se comporta la resta. Es súper complicado. ¿Ya? Esa es la gracia de pasar de esto a algo de la forma a seno de 2x más algún ángulo. ¿Ya? Porque ustedes el seno saben cómo se comporta. ¿Sí? Entonces, nosotros concluimos que la función seno, o sea, la función f de x, era eso de ahí, y vamos a ver cómo se comporta eso de ahí. ¿Ya? Entonces,
2 sería graficar f de x igual a 2 seno de 2x más 5 pi sextos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo primero voy a graficar 2 seno de 2x. ¿Ya? Aquí después van a entender por qué hago esto. Grafico eso. ¿Ya? ¿Dónde se me anula esta cosa de acá? En 0 se me anula, ¿cierto? Después cuando el x valga pi medios, me va a quedar 2 por pi medio, me va a quedar pi y el seno de pi se vuelve a anular, así que en pi medio se anula. Después, por ejemplo, voy a tener el en pi, mira haciendo lo equitativo, en pi, después 3 pi medio y voy a llegar hasta el 2 pi. ¿Ya? Entonces, aquí esta cosa se me va a ir haciendo 0. ¿Ya? Y entre medio se me va a ir haciendo máximo. ¿Cuál es el máximo? Sería 2 y el mínimo sería menos 2. Entonces, aquí entre medio se me va a ir haciendo máximo y se me hace mínimo. Me queda un punto correo, pero ya no importa. Entonces, la función lo que hace es algo así. ¿Sí? Pero ahora, cuando yo le agrego esta cosa de acá, si yo sumo dentro de la función un ángulo, significa que le estoy corriendo hacia la izquierda. Eso no sé si lo han visto todavía. Sí, sí lo vimos, desplazamiento horizontal y Exacto. vertical. Entonces, cuando yo sumo un ángulo, significa que la función yo la estoy corriendo toda hacia la izquierda. Así que si yo estoy sumando 5 pi sextos, significa que la estoy corriendo hacia la izquierda. Así que básicamente la función ahora es así. ¿Ya? ¿Cuánto se corrió? Bueno, se corrió 5 pi sextos. Entonces, ahora, si ustedes quisieran especificar quiénes son estos ceros, este de acá es el que se corrió 5 pi sextos hacia acá. Entonces sería, este de ahí sería pi medios menos 5 pi sextos. Este de acá se me corrió hacia acá, entonces este sería pi menos 5 pi sextos. ¿Ya? 5 pi sextos. ¿Ya? Lo importante es que a partir de una gráfica que ustedes conocían, dedujeron la gráfica que a mí me interesa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Chiquillos? Sí. Ya. El dibujo quizás no es muy bueno, pero tampoco ustedes les piden. Bueno, Yo antes. no entendí mucho por qué como que se indetermina en pi medio, en pi, Ah, en 3 medios de pi. ya porque. Mira, reemplacemos acá. No es que se determine, es que se hace cero. Ya, por ejemplo, mira. Seno de x. ¿Cómo es esta función? ¿Ya? Uno lo que hace es ver los ceros. Po. ¿Cuándo el seno es cero? En el ángulo cero, en el ángulo pi. Aquí va a venir 3 pi medio. Y después en el 2 pi. ¿Cierto? En pi medios es máximo, así que vale 1 acá. En 3 pi medios es mínimo, así que vale menos 1. Entonces, básicamente yo sé que en 0 parte en 0, en pi medio llega a 1 y en pi vuelve a ser 0. Después baja de nuevo hasta el menos 1 en 3 pi medio y vuelve así. ¿Ya? Ahora, fíjate que aquí yo no tengo seno de x, tengo seno de 2x. Así que estos valores se me juntan un poco más. ¿Ya? Seno de 2x, ¿cómo lo hago? Veo cuándo se me hace 0. En 0 se me hace 0. ¿Dónde sé yo que el seno se vuelve a hacer 0? En pi. Entonces tendría que hacer acá que 2x sea igual a pi. Entonces el x tiene que ser pi medios. Entonces yo sé que aquí en pi medio va a pasar por 0. ¿Cierto? Porque reemplaza pues, seno de 2 por x que va a ser pi medio, 2 pi medio. Me queda el seno de pi y el seno de pi vale 0.
Entonces yo sé que aquí al medio, el pi cuarto va a ser máximo. Después entre pi medio y pi va a ser mínimo. Después en pi se va a anular, porque me va a quedar seno de 2pi. Entonces es como una ayuda para ir graficando nomás. ¿Sí? Ya, sí, gracias. Y ahora la pregunta final. Déjenme borrar la gráfica anterior. ¿Ya? Me dicen, bueno, esta cosa, ¿cuántas veces se anula de 0 a 4pi? ¿Ya? Entonces fíjense. Entre 0 y 2pi, ¿cuántas veces se anula la función? O sea, ¿cuántas veces corta en 0? 4 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo esperar yo si esta cosa después se va a repetir así? De 0 a 4pi, ¿cuántas veces tendría que cortar? ¿Cuántas veces tendría que cortar de 0 a 4pi? Si de 0 a 2pi corta 4 veces, y esta cosa después tiene que seguir el mismo patrón hacia allá, tiene que cortar 4 veces más. 1, 2, 3, 4. Por aquí va a estar el 4pi. Entonces de 0 a 4pi corta exactamente 8 veces. ¿Se entiende? Eh, Siento que quedo en deuda con esto con usted, así que voy a ver alguna forma más fácil de explicarlo. Porque esto es súper importante, chiquillos. ¿Ya? Así que